Mi nombre es Margarita, tengo 83 años y hace 2 semanas me encontré de pie en mi baño a las 3 de la mañana, mirando mi propio reflejo bajo esa luz fluorescente, tan poco favorecedora, pensando en algo que nunca imaginé que seguiría pensando a esta edad: mi cuerpo, mi placer, mi derecho a cualquiera de los dos. Acababa de despertar de un sueño, uno de esos sueños, y la sensación persistía de esa manera desorientadora que los sueños a veces tienen. Mi primer pensamiento no fue deseo, fue vergüenza. Mi segundo pensamiento fue rabia por la vergüenza. Y mi tercer pensamiento, el que me mantuvo despierta hasta el amanecer, fue este: ¿cuándo exactamente decidí que se suponía que debía dejar de ser una persona sexual? Porque no recuerdo haber tomado esa decisión. Pero en algún momento del camino lo absorbí. Todas lo hacemos. Hay esta creencia silenciosa y omnipresente de que después de cierta edad, 70, 80, quizás antes, se supone que la sexualidad debe desaparecer educadamente, que querer contacto, querer liberación, querer placer en tu propia piel se vuelve inapropiado, indecoroso, algo que esconder. Pasé décadas creyendo eso, y estoy aquí para decirte, estaba equivocada, pero también estoy aquí para contarte 9 cosas que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. No consejos, no sermones, solo verdades con las que me he tropezado, a veces dolorosamente, sobre lo que realmente significa vivir en un cuerpo envejecido que todavía desea cosas. Algunas de estas verdades son incómodas, algunas de ellas nadie las menciona, y algunas de ellas podrían cambiar la forma en que te ves a ti misma. Era un jueves por la tarde en mayo cuando me di cuenta por primera vez de que mi cuerpo me había traicionado. Tenía 71 años. Ricardo llevaba 3 años muerto para entonces, y la casa se había asentado en una especie de silencio permanente. Me había acostumbrado a ello: el silencio, la soledad, la ausencia de la respiración de otra persona en la habitación de al lado. A lo que no me había acostumbrado era a la ausencia de contacto, no solo sexo, contacto, el roce de una mano en mi hombro, el calor de alguien sentado cerca, la intimidad casual de otro cuerpo moviéndose por el espacio cerca del mío. No pensé que lo echaba de menos, hasta que una noche, acostada en la cama, me toqué a mí misma como solía hacerlo años antes, no por pasión, por soledad, por un deseo de sentir algo que no fuera entumecimiento, y no pasó nada. Quiero decir, técnicamente, cosas pasaron. Mi mano se movió, mi cuerpo respondió más o menos, pero la sensación, el placer que recordaba, la liberación que buscaba, no estaba ahí. Se sentía amortiguado, distante, como intentar escuchar música a través de una pared. Lo intenté de nuevo la noche siguiente, y la noche después de esa. Cada vez la misma desconexión apagada, la misma sensación de que mi cuerpo había dejado silenciosamente, sin pedir permiso, de ser mío. No se lo dije a nadie. ¿A quién se lo iba a decir? ¿A mis hijos? Absolutamente no. ¿A mi médica? Solo el pensamiento hacía que mi cara ardiera. Así que hice lo que siempre he hecho cuando algo duele demasiado para nombrarlo. Lo ignoré. Me dije que no importaba, que de todos modos era demasiado mayor para esto, que querer placer a mi edad era vanidoso o tonto o peor, patético. Me dije que debería estar agradecida de haber tenido un cuerpo que funcionó durante tanto tiempo, y durante 2 años lo creí. La primera cosa sucedió un martes. Tenía 73 años, sentada en la consulta de la doctora Brennan para un chequeo rutinario. Ella es más joven que mi hija menor, lo que siempre me hace sentir extraña, como si me estuviera examinando a alguien que todavía debería estar pidiéndome ayuda con los deberes. Repasó las preguntas habituales: presión arterial, medicamentos, sueño, apetito.
Luego hizo una pausa, levantó la vista de su portapapeles y preguntó, con esa voz cuidadosamente neutral que usan los médicos cuando intentan no avergonzarte: ¿Es usted sexualmente activa, Margarita? Sentí cómo mi cara se ponía caliente. No, dije rápidamente, demasiado rápidamente. Ella asintió, tomó nota y siguió adelante. Pero me quedé ahí sentada, con las manos apretadas en mi regazo, y pensé, ¿por qué mentí? Porque no era sexualmente activa con otra persona, no, pero estaba, ocasionalmente, torpemente, sin éxito, intentando ser sexualmente activa conmigo misma, y acababa de borrarlo, descartarlo, como si no contara, como si yo no contara. La doctora Brennan terminó la cita, se levantó para irse, luego dudó en la puerta. Margarita, dijo, si alguna vez quiere hablar sobre cambios en esa área de su vida, podemos hacerlo. Es normal, es común, y hay cosas que pueden ayudar. Asentí. Sonreí educadamente y no dije nada, pero la escuché. Por primera vez, escuché a alguien decirlo en voz alta. Esto es normal, no vergonzoso, no patético, normal. Esta es la primera cosa que desearía haber sabido. Tu cuerpo no deja de querer placer solo porque envejece, pero sí deja de responder de la misma manera, y la brecha entre esas dos verdades, querer y no recibir, puede hacerte sentir que te estás volviendo loca. Después de la menopausia, el estrógeno baja. Eso no es novedad para nadie. Pero lo que no te dicen, lo que no entendí hasta que lo viví, es que la bajada no solo afecta la reproducción, afecta todo. Tu piel se vuelve más fina, más seca. Tus terminaciones nerviosas se vuelven menos sensibles. Los tejidos que solían responder fácilmente al tacto ya no lo hacen. Para los hombres es la testosterona. El declive es más lento, pero igual de real. El deseo puede seguir ahí, pero el cuerpo no sigue el ritmo. Las erecciones tardan más o no vienen en absoluto. El orgasmo, si ocurre, se siente amortiguado y nadie te prepara para lo desorientador que es eso, porque tu mente todavía recuerda cómo se sentía el placer. Tu cuerpo recuerda, pero ahora hay este desfase, esta distancia frustrante entre la memoria y la realidad. Es como intentar correr en un sueño y descubrir que tus piernas no se mueven. Pasé meses intentando forzar a mi cuerpo a responder como solía hacerlo. Pensé que si simplemente me esforzaba más, si encontraba el ritmo correcto, el toque correcto, volvería. No lo hizo, y el fracaso, porque eso es lo que se sentía, fracaso, me hizo querer dejar de intentarlo por completo. Dejé de intentarlo. Durante casi un año, dejé de tocarme por completo. Me dije que estaba bien, que no lo necesitaba, que a mi edad debería estar enfocada en otras cosas, la jardinería, la lectura, mis nietos. Pero la verdad es que me sentía borrada. No solo sexualmente, como mujer, como una persona que todavía vivía en un cuerpo que quería cosas. Empecé a evitar los espejos, no porque odiara cómo me veía. Había hecho las paces con las arrugas y la piel flácida años atrás, sino porque mirar mi propio cuerpo me recordaba todo lo que ya no podía hacer. Me sentía invisible y peor, sentía que se suponía que debía sentirme invisible. La segunda cosa se fue acercando lentamente. Tenía 74 años cuando noté que el dolor en mi espalda baja no desaparecía. No era un dolor agudo, solo una tensión persistente y apagada que irradiaba a través de mis caderas y bajaba por mis piernas. Mi médica dijo que era la edad, tensión muscular, quizás un poco de artritis. Me dio ejercicios, los hice, no ayudaron. Lo que no conecté, lo que me llevó meses darme cuenta, fue que la tensión no era solo física, era sexual.
Sé cómo suena eso, pero escúchame. Tus músculos del suelo pélvico, los que sostienen tu vejiga, tu intestino, tu útero, también son los que están involucrados en la excitación y el orgasmo. Y cuando dejas de usarlos, cuando dejas de activar esa parte de tu cuerpo, se debilitan, se ponen tensos, acumulan tensión que ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Había dejado de masturbarme, había dejado de pensar en el sexo, había dejado de mover mi cuerpo de esa manera particular y mi cuerpo empezó a castigarme por ello. Esta es la segunda cosa que desearía haber sabido. La salud sexual no está separada de la salud física, es parte de ella. Cuando dejas de involucrarte sexualmente, ya sea con una pareja o sola, tu cuerpo no simplemente lo acepta y sigue adelante. Responde. Los músculos se debilitan, el flujo sanguíneo disminuye, la atrofia de tejidos ocurre. Para las mujeres, las paredes vaginales se adelgazan, la lubricación disminuye, la penetración, incluso solo con tus propios dedos, puede volverse dolorosa. Para los hombres, el tejido muscular liso del pene puede deteriorarse sin uso regular, lo que lleva a más dificultad con las erecciones con el tiempo. Es la ironía más cruel. Cuanto menos lo usas, más difícil se vuelve usarlo. Y cuanto más difícil se vuelve, menos quieres intentarlo. Es una trampa, y caí directamente en ella. Finalmente mencioné el dolor de espalda a Sara una tarde cuando pasó a dejar a Emma. Sara es mi vecina, 41 años, constantemente en movimiento, constantemente gestionando una vida que parece requerir 3 horas extra cada día. Hemos desarrollado este acuerdo silencioso y recíproco a lo largo de los años. Ella me trae cosas que necesito de la tienda. Yo llevo a Emma a casa desde la escuela caminando. Funciona porque ninguna de las dos lo llama caridad. Ese día, Sara llegaba tarde. Tenía bolsas de la compra en una mano, la mochila de Emma en la otra, y esa tensión particular alrededor de su boca que significaba que estaba acumulando estrés en su mandíbula. ¿Estás bien?, pregunté, más por costumbre que por expectativa. Bien, dijo. Luego, después de un momento, mi fisioterapeuta dice que acumulo toda mi tensión en las caderas. Hice una pausa. ¿Caderas? Sí. Aparentemente he estado apretando durante años y ni siquiera lo sabía. Se rió, pero fue una risa frágil. Dijo que el estrés no solo vive en tu cabeza, se asienta en tu cuerpo. Pensé en mi espalda. ¿Ayudó?, pregunté. ¿La terapia? Sara dejó las bolsas, se frotó el cuello. Honestamente, los ejercicios ayudaron un poco, pero lo que realmente ayudó fue, Dios, esto va a sonar raro. Prueba. Me dijo que empezara a prestar atención al placer, no solo como baños de burbujas o lo que sea, sino placer físico real, tacto que se siente bien. Dijo que mi cuerpo había olvidado cómo se sentía eso. Parecía avergonzada. Yo aparté la mirada. ¿Funcionó?, pregunté en voz baja. Ella sonrió solo un poco. Sí, Margarita, funcionó. Esa noche me acosté en la cama pensando en lo que Sara había dicho. Mi cuerpo había olvidado cómo se sentía el placer. Había pasado 2 años evitando el tacto, mi propio tacto, porque no funcionaba como solía hacerlo, porque se sentía como un fracaso. Pero, ¿y si le había estado pidiendo lo incorrecto a mi cuerpo? ¿Y si el placer no tenía que verse igual que a los 40 o 50 o incluso 60? ¿Y si pudiera aprenderlo de nuevo? La tercera cosa llegó por correo. Ni siquiera estoy segura de cómo pasó. Había estado investigando vagamente, con vergüenza, en ventanas de navegador privado que cerraba inmediatamente, formas de manejar la sequedad vaginal. La mayoría de los artículos recomendaban lubricantes. Nunca había usado lubricante antes. En mi matrimonio no hablábamos de esas cosas. Si algo no funcionaba, simplemente dejábamos de intentarlo.
pero pedí uno de todos modos, una botella pequeña y discreta de un sitio web que prometía embalaje simple. Cuando llegó, la miré en la encimera de mi cocina durante 3 días antes de abrirla. Cuando finalmente lo hice, sola, puerta cerrada, ridículamente cohibida, me sorprendió cuánto cambió, no todo, pero lo suficiente. La fricción que había hecho el tacto incómodo, incluso doloroso, desapareció. La sensación volvió, no como solía ser, pero algo, un destello, no fue trascendente, ni siquiera fue particularmente satisfactorio, pero fue algo, y por primera vez en años sentí una pequeña y frágil sensación de posibilidad. Esta es la tercera cosa que desearía haber sabido. Tu cuerpo no te debe las mismas respuestas que te daba hace 20 años, pero eso no significa que no pueda darte nada. El placer cambia, se vuelve más silencioso, más sutil, requiere paciencia, atención y, esta es la parte que odiaba admitir, ayuda. El lubricante no es un fracaso, es una herramienta. Los vibradores no son vergonzosos. Son tecnología adaptativa. Tu cuerpo no está roto, solo es más viejo, y los cuerpos más viejos necesitan cosas diferentes. Desearía que alguien me hubiera dicho eso antes. Desearía haberlo creído. Voy a parar aquí por ahora, porque sé lo que pasa si sigo sin hacer una pausa. Empezarás a sentir que esto se está terminando, que estoy a punto de darte una conclusión ordenada. No lo estoy. Hay 6 cosas más que necesito contarte, y algunas de ellas son más difíciles que estas primeras 3. Pero llegaré, siempre lo hago. Pasé los siguientes 3 meses aprendiendo mi cuerpo de nuevo. No de la manera que lo conocía a los 30 o 50 o incluso 70, de la manera que era ahora. Se sentía ridículo al principio, clínico, como fisioterapia, pero más solitario. Reservaba tiempo. Los jueves por la tarde, generalmente, cuando sabía que Sara no pasaría y Emma estaba en la práctica de fútbol. Cerraba la puerta con llave, corría las cortinas y me sentaba en mi cama con esa pequeña botella de lubricante y una determinación que se sentía a partes iguales, esperanzadora y humillante. A veces funcionaba, la mayoría de las veces no. Pero seguí intentándolo. Y en algún momento de esas semanas de experimentación incómoda, empecé a notar cosas que había pasado por alto antes. La cuarta cosa sucedió una noche en que casi me rendí por completo. Llevaba 20 minutos más de lo habitual y no estaba pasando nada. No incomodidad, no placer, solo nada. Mi mano estaba cansada, mi paciencia se había agotado y estaba a punto de parar, darme la vuelta y aceptar que todo este esfuerzo no tenía sentido. Pero entonces me moví, solo ligeramente, ajusté la almohada detrás de mi espalda, dejé que mis piernas se abrieran un poco más, relajé mis hombros y de repente ahí estaba, no un orgasmo, ni de cerca, pero un destello de sensación que no había sentido en meses, un calor, una respuesta. No se trataba del tacto, se trataba de la posición. Esta es la cuarta cosa que desearía haber sabido. Envejecer cambia lo que tu cuerpo puede tolerar. La artritis, el dolor articular, la debilidad muscular no solo afectan caminar o cargar la compra, afectan el sexo. Durante años había estado intentando tocarme de la manera que siempre lo había hecho, acostada de espaldas, piernas rectas, como solía hacerlo cuando Ricardo estaba vivo y ocasionalmente me ocupaba de las cosas yo misma después de que él se hubiera dormido. Pero mis caderas ya no se mueven así. Mi espalda baja duele si me acuesto completamente plana durante demasiado tiempo. Mis rodillas protestan si las mantengo dobladas en ciertos ángulos. Había estado luchando contra mi cuerpo en lugar de escucharlo. Una vez que empecé a experimentar con la posición, poniendo almohadas debajo de mis caderas,
dejando que mis piernas se abrieran en lugar de forzarlas a juntarse, incluso sentándome ligeramente, todo cambió, no dramáticamente, pero lo suficiente como para no sentir que estaba luchando contra mi propio esqueleto solo para sentir algo. Empecé a tomar notas. Sé cómo suena eso. Una mujer de 83 años llevando un diario sobre masturbación como si fuera un experimento científico. Pero ayudó. Escribía lo que funcionaba, lo que no, lo que dolía, lo que se sentía bien, aunque solo fuera por un momento. Y a medida que pasaban las semanas, noté patrones. Las mañanas eran mejores que las noches. Mi cuerpo estaba menos rígido, menos cansado. Sentarse apoyada funcionaba mejor que acostarse. La presión suave y constante funcionaba mejor que cualquier cosa brusca o apresurada. Lentamente construí una especie de mapa, no del cuerpo que solía tener, del que tengo ahora. Fue por esta época cuando empecé a escribir lo que eventualmente se convirtió en mi libro. No me propuse escribir un libro, solo estaba registrando cosas, pensamientos, realizaciones, pequeñas verdades con las que me iba tropezando y que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. No solo sobre sexo, sobre todo, sobre aprender a vivir independientemente después de la pérdida, sobre mantenerse segura sin volverse temerosa, sobre reclamar partes de ti misma que pensabas que se habían ido. Lo llamé el Código de la Libertad, porque eso es lo que sentía que estaba descifrando. Un conjunto silencioso y no hablado de reglas sobre lo que las personas mayores tienen permitido querer, necesitar, seguir siendo. Finalmente lo publiqué digitalmente hace unas semanas. Honestamente, casi no lo hago. Seguía pensando, ¿quién quiere leer los pensamientos privados de una mujer de 83 años? Pero luego pensé en todos los años que pasé creyendo que era la única luchando con estas cosas, y no podía guardármelo para mí. Hay un enlace en el comentario fijado si tienes curiosidad. Puede que lo quite eventualmente. Todavía me siento un poco tímida con mi escritura, pero por ahora está ahí. Y ya he escuchado de personas como Dorotea y Jaime que dijeron que les ayudó a sentirse menos solas. Eso es suficiente para mí. Lo que no esperaba era cuánto me cambiaría escribirlo. Porque nombrar estas cosas, poner palabras a experiencias que había mantenido ocultas durante años, las hizo reales. Me hizo real de nuevo a mí. La quinta cosa llegó con una llamada telefónica. Era mi hija Linda, la menor, la que siente todo demasiado intensamente y dice cosas que el resto de la familia no dirá. Llamó un domingo por la tarde, lo que significaba que quería algo o algo estaba mal. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal?» Mi estómago se tensó. «Claro. ¿Alguna vez te sientes sola?» Hice una pausa. «Por supuesto que sí. No quiero decir sola como hambrienta de contacto». No contesté enseguida. «¿De dónde viene esto?», pregunté. Suspiró. «He estado leyendo sobre ello, cómo las personas mayores, especialmente las viudas, pasan años sin ser tocadas, y cómo afecta a tu salud, tu sistema inmune, tu salud mental, todo. Linda, hablo en serio, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te abrazó? ¿Cómo realmente te abrazó?» Lo pensé. Sara me apretaba el hombro a veces cuando se iba. Emma me cogía de la mano en los paseos. Pero un abrazo real, del tipo donde otra persona te sostiene completamente, sin prisa por soltarte, no podía recordarlo. «Estoy bien», dije. «Siempre dices eso». «Porque es verdad». Estuvo callada un momento. «Voy a ir a visitarte el mes que viene», dijo, «y voy a abrazarte hasta que me digas que pare». Me reí.
pero salió temblorosa. Vale. Después de colgar, me senté en mi cocina y lloré, no porque estuviera triste, porque estaba aliviada. Alguien se había dado cuenta. Esta es la quinta cosa que desearía haber sabido. La masturbación no es un sustituto de la conexión humana, y fingir que lo es te vaciará lentamente. Había estado usando el autoplacer como una forma de evitar la soledad, para convencerme de que no necesitaba a nadie, para demostrar que podía manejar mis propias necesidades, mi propio cuerpo, mi propia vida. Pero la verdad es que estaba hambrienta de contacto real, el tipo que viene de otro ser humano que te ve, elige estar cerca de ti y se queda. Puedes darte liberación física, no puedes darte intimidad, y había estado confundiendo las dos cosas durante años. El martes siguiente sucedió algo que no esperaba. Sara pasó a última hora de la tarde, más temprano de lo habitual, sin Emma. Parecía exhausta, no el cansancio habitual de mamá, algo más profundo. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó. Por supuesto. Se hundió en mi sofá, dejó caer la cabeza entre sus manos y dijo: no sé cómo seguir haciendo esto. Esperé. No he dormido más de 4 horas por noche en semanas. Emma está ansiosa por la escuela. Mi marido está viajando por trabajo otra vez y siento que simplemente estoy desapareciendo, como si fuera la solución de todos y la persona de nadie. Me miró con los ojos rojos. ¿Alguna vez te sientes así? Pensé en los años que pasé gestionando las necesidades de Ricardo, las necesidades de los niños, las emergencias de todos los demás. Sí, dije en voz baja, durante unos 40 años. Se rió, pero fue amarga. ¿Cómo sobreviviste? No tenía una buena respuesta, porque la verdad era que no lo sobreviví bien. Lo sobreviví haciéndome más pequeña, más callada, convenciéndome de que no necesitaba mucho. No sé si lo hice, dije finalmente. Solo seguí adelante, y para cuando tuve espacio para preguntar qué necesitaba, había olvidado cómo. Sara se secó los ojos. No quiero olvidar. Entonces no lo hagas, dije. Pregunta ahora, aunque la respuesta te asuste. Me miró durante un largo momento. ¿Qué necesitas, Margarita? Nadie me había preguntado eso en años. Abrí la boca para decir nada, por costumbre, pero me detuve. Necesito importar, dije, no como madre o viuda o la ayuda de alguien, solo como yo. Sara asintió lentamente. Sí, susurró, yo también. Nos quedamos ahí sentadas en silencio durante un rato, y entonces, sin decir nada, se acercó y tomó mi mano. Solo la sostuvo. Era algo tan pequeño, pero lo sentí en todas partes. La sexta cosa apareció en la consulta de mi médica 3 meses después. Finalmente había reunido el valor para preguntarle a la doctora Brennan sobre la atrofia vaginal. Solo el nombre me daba ganas de irme, pero la sequedad había empeorado. Incluso con lubricante, ciertos tipos de tacto dolían. La doctora Brennan no se inmutó. Es increíblemente común después de la menopausia, dijo. El tejido se adelgaza, la elasticidad disminuye, pero hay tratamientos. Habló de cremas hormonales, hidratantes vaginales, incluso terapia láser. Escuché sintiendo una extraña mezcla de alivio y rabia. Alivio de que hubiera opciones, rabia de que nadie me lo hubiera mencionado antes. ¿Por qué nadie mencionó esto antes?, pregunté. Ella dudó. Muchos médicos asumen que las pacientes mayores no son sexualmente activas o que no querrán hablar de ello. Entonces, simplemente, ¿no preguntan? Básicamente. Salí de su consulta con recetas y folletos y una frustración hirviente que no podía nombrar del todo. Esta es la sexta cosa que desearía haber sabido.
El sistema médico no priorizará tu salud sexual a menos que lo exijas. Los médicos no lo sacarán a colación. Asumirán que estás bien o que ya no te importa o que te da demasiada vergüenza hablar de ello. Y si no abogaste por ti misma, sufrirás en silencio mientras las soluciones existen a 3 metros en una farmacia. Empecé a usar la crema hormonal que la doctora Brennan me recetó. En 2 semanas noté una diferencia, no un milagro, pero mejora, menos dolor, más sensibilidad. Una sensación de que mi cuerpo todavía era capaz de responder, aunque necesitara ayuda. Seguía pensando en todos los años que había pasado creyendo que así era como funcionaba el envejecimiento, que la incomodidad era inevitable, que se suponía que debía aceptarlo y seguir adelante. Y pensé en cuántas otras mujeres, cuántas otras personas estaban haciendo lo mismo, sufriendo en silencio porque nadie les dijo que no tenían que hacerlo. Para cuando llegó el otoño había desarrollado algo parecido a una rutina. Los jueves por la tarde, todavía, pero ahora con mejores herramientas, más paciencia, menos vergüenza. Encendía una vela, no por romanticismo, solo porque la luz más suave se sentía más amable. Me tomaba mi tiempo, ajustaba almohadas, usaba lubricante, dejaba que mi cuerpo se acomodara en posiciones que no dolían. Y a veces, no siempre, lo sentía, ese calor silencioso y creciente, la liberación que venía más lenta ahora, más suave, pero todavía real. No era lo mismo que solía ser, pero era mío, y eso importaba. La 7ª cosa sucedió una fría tarde de noviembre. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, bebiendo té, cuando Emma pasó con Sara a dejar algo de compra. Emma parloteaba sobre algo que había pasado en la escuela, sus manos moviéndose tan rápido como sus palabras. Entonces, a mitad de frase, se detuvo. «Señora Margarita, ¿por qué los viejos dejan de abrazar?» Sara se quedó helada. «Emma, no, en serio, ¿cómo? En la escuela todos se abrazan, pero la abuela Juana ya no me abraza nunca, solo me da palmaditas en la cabeza». Miré a Sara, que parecía mortificada, pero Emma hablaba en serio, esperando una respuesta. «Creo», dije lentamente, «que a veces cuando la gente se hace mayor, olvidan que todavía necesitan contacto, o piensan que otras personas ya no quieren tocarlos». «Eso es tonto», dijo Emma. Me reí. «Sí, un poco lo es». Emma se acercó, me rodeó con sus brazos y apretó fuerte. «Me gusta abrazarte», dijo contra mi hombro. La sostuve, sintiendo la sorprendente fuerza en su pequeño cuerpo, el calor de su cuerpo contra el mío. «A mí también me gusta abrazarte», susurré. Cuando se apartó, me di cuenta de que estaba llorando, no lágrimas tristes, del otro tipo. Esta es la 7ª cosa que desearía haber sabido. El contacto no tiene que ser sexual para importar, pero sin ningún contacto en absoluto, empiezas a desaparecer. Después de la llamada de Linda, empecé a prestar atención a con qué frecuencia me tocaban. Realmente me tocaban. Y la respuesta era casi nunca. Apretones de manos en la iglesia, un breve abrazo de uno de mis hijos durante las visitas de vacaciones. Eso era todo. Los seres humanos necesitan contacto para sobrevivir. No quieren, necesitan. Los estudios muestran que las personas sin contacto físico regular tienen sistemas inmunes más débiles, tasas más altas de depresión, incluso vidas más cortas. El contacto le dice a tu cuerpo, estás aquí. Eres real, importas. Sin él empiezas a desvanecerte. Empecé a pedirlo, no dramáticamente, no de maneras que se sintieran desesperadas, pero cuando Sara pasaba, le tomaba la mano. Cuando Emma me abrazaba, dejaba que durara unos segundos más. Cuando Linda me visitaba, no me apartaba primero. Pequeñas cosas, pero se sumaban, y lentamente empecé a sentirme menos como un fantasma en mi propia piel. Voy a hacer una pausa de nuevo, porque hay 2 cosas más, y son las más difíciles de decir, pero llegaré.
Siempre lo hago. El invierno en que cumplí 78, empecé a tener sueños con Arturo de nuevo. No había pensado en él en años, décadas, realmente, pero de repente ahí estaba, de pie en ese campo detrás de la casa de sus padres, como se veía en el verano de 1974, antes de que todo se complicara. Los sueños no eran sexuales, exactamente, solo íntimos, llenos de anhelo por algo que no podía nombrar. Me despertaba desorientada, con el corazón acelerado, sintiendo que había perdido algo que nunca tuve realmente. La octava cosa llegó en esos sueños, o quizás siempre había estado ahí y simplemente me había negado a verla. Estaba acostada en la cama una mañana después de otro de esos sueños y me di cuenta de algo que me apretó el pecho. Había pasado 50 años en un matrimonio donde nunca fui verdaderamente deseada. Ricardo me quería, creo, a su manera, pero no me deseaba. No de la manera en que yo había querido ser deseada, no de la manera en que Arturo me había mirado aquel verano, como si yo fuera la única persona en el mundo a la que valía la pena prestar atención. Me casé con Ricardo porque era seguro, porque aparecía, porque querer más se sentía codicioso, y pasé el resto de mi vida intentando convencerme de que la seguridad era suficiente. Esta es la octava cosa que desearía haber sabido. No puedes masturbarte para salir del duelo por una vida que no viviste. Había estado usando el autoplacer o intentándolo como una forma de llenar un vacío, pero el vacío no era sexual, era existencial. Estaba de duelo por la versión de mí misma que podría haber elegido diferente, que podría haber sido más valiente, que podría haber dicho sí al deseo en lugar del deber, y ninguna cantidad de liberación física podía tocar eso. Empecé a ver a una terapeuta a los 80 años, ya lo sé. Se llamaba Dra. Okafor y era paciente de una manera que me hacía sentir tanto agradecida como expuesta. Cuéntame sobre Arturo, dijo durante nuestra tercera sesión. Lo había mencionado una vez de pasada y ella se había aferrado a ello. No hay nada que contar, dije. Entonces, ¿por qué sigues soñando con él? No contesté. Ella esperó. Era alguien que conocí hace mucho tiempo, dije finalmente, antes de casarme con Ricardo. ¿Lo amabas? Miré mis manos. No lo sé. Quizás no me dejé averiguarlo. ¿Por qué no? Pensé en mis padres, la voz práctica y tensa de mi madre, la silenciosa desaprobación de mi padre de cualquier cosa que perturbara el orden, porque el amor así se sentía peligroso, dije. Se sentía como perder el control. La doctora Okafor se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y ahora? Ahora tengo 80 años y no puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para perder el control. Ella no intentó arreglarlo, solo asintió. Eso es algo pesado de cargar, dijo. Sí, lo era. Quiero ser clara sobre algo. La terapia no hizo que los sueños pararan, no borró mis arrepentimientos ni reescribió mi historia, pero me ayudó a entender algo crucial. El deseo sexual, a cualquier edad, a menudo se trata de más que el cuerpo. Se trata de estar viva, de sentir que todavía tienes el derecho de querer cosas, de elegir cosas, de importar en tu propia historia. Durante años había creído que la masturbación era solo un acto físico, una válvula de escape, una forma de gestionar una necesidad, pero nunca fue solo eso. Era yo intentando demostrar que todavía estaba aquí, todavía capaz de sentir, todavía con permiso para existir como un ser sexual, aunque el mundo hubiera decidido que no debería. Y la razón por la que se sentía tan frustrante, tan insatisfactorio, no era porque mi cuerpo estuviera roto, era porque estaba intentando resolver un problema espiritual con una solución física.
Una tarde a principios de primavera, Sara pasó con un aspecto diferente, más ligera de alguna manera. Se había cortado el pelo corto, algo que había estado amenazando con hacer durante meses, y había algo en su postura que parecía asentado. «Te ves bien», dije. Ella sonrió. «Me siento bien. Empecé a ver a alguien, una terapeuta». «¿Sí?» «Sí, y me preguntó algo que nadie me había preguntado nunca». «¿Qué?» Me preguntó cómo quería que se sintiera mi vida, no cómo se viera, cómo se sintiera. Sara se sentó en la mesa de mi cocina, se pasó los dedos por su nuevo pelo corto, y me di cuenta de que no tenía ni idea. He pasado tanto tiempo simplemente intentando sobrevivir cada día que olvidé que tengo permiso para querer que se sienta de cierta manera. Le serví té. «¿Qué le dijiste?» Le dije que quería sentirme menos, como si me estuviera ahogando, y ella dijo: «Vale, ¿qué es una cosa que podrías hacer esta semana que se sintiera como salir a la superficie?» Y Sara se rió. Me di un baño, uno de verdad. Cerré la puerta con llave. Le dije a mi marido que se ocupara de acostar a Emma y simplemente me quedé ahí sentada durante 1 hora. Me miró. «Suena tan pequeño». «No es pequeño», dije. «No», dijo en voz baja. «No lo es». La novena cosa sucedió un domingo de junio. Tenía 81 años. Había estado trabajando con la doctora Okafor durante casi 3 años para entonces, y había empezado, lenta y dolorosamente, a desenredar mi sexualidad de mi vergüenza. Había aprendido a usar mi cuerpo sin esperar que hiciera milagros. Había aprendido a pedir contacto cuando lo necesitaba. Había aprendido que el duelo y el placer podían existir en la misma habitación sin destruirse mutuamente. Pero todavía había una cosa que no había hecho. No me había perdonado a mí misma por quedarme, por elegir la seguridad, por todos los años que pasé fingiendo que no quería más. «¿Por qué necesitas perdonarte a ti misma?», preguntó la doctora Okafor. «Porque desperdicié mi vida». «¿Lo hiciste?» Me quedé en un matrimonio que me hacía sentir invisible. Ignoré mis propias necesidades durante 50 años. Dejé que el miedo tomara todas las decisiones importantes. Ella estuvo callada un momento. «Margarita, también criaste 5 hijos. Sobreviviste al duelo. Aprendiste a vivir sola. Estás sentada aquí, a los 81 años, haciendo el trabajo emocional más difícil que la mayoría de la gente evita toda su vida. Pero podrías haber tomado decisiones diferentes, sí. Pero tomaste las que tomaste con la información y el coraje que tenías en ese momento. No puedes castigarte para siempre por no ser alguien que no estabas lista para ser». Sentí algo abrirse en mi pecho. «Solo desearía haber sido más valiente», susurré. «Estás siendo valiente ahora», dijo ella. «Esta es la 9ª cosa que desearía haber sabido. No tienes que perdonarte a ti misma por todo, pero tienes que dejar de castigarte por ser humana. Pasé tantos años creyendo que mi vergüenza sexual era sobre mi cuerpo, sobre envejecer, sobre la mecánica del placer, pero nunca fue sobre eso. Era sobre creer que no merecía placer porque había tomado las decisiones equivocadas, porque había fallado en ser la persona que pensé que debería haber sido, y esa creencia profunda y tóxica lo envenenó todo. Hizo que el contacto se sintiera como castigo, hizo que el deseo se sintiera como fracaso, hizo que mi propio cuerpo se sintiera como evidencia de todo lo que había hecho mal, y no podía sanar nada de eso hasta que dejara de tratarme como un error. Tengo 83 años ahora, y todavía me masturbo, no a menudo, no como solía hacerlo, pero a veces, cuando me apetece, lo hago, y es bien. No mueve el mundo. No es particularmente intenso, solo bien, y eso es suficiente.
porque no se trata de perseguir el placer que tenía a los 30, se trata de honrar el cuerpo que tengo ahora, el que me ha llevado a través de 83 años de alegría y duelo y todo lo que hay entre medias, el que todavía quiere cosas, aunque expresa esos deseos de manera diferente ahora, el que todavía merece gentileza. La semana pasada, Emma me preguntó si alguna vez me siento sola. Estábamos caminando a casa desde la escuela, su mano en la mía, la luz de la tarde suave y dorada. A veces, dije, ¿qué haces cuando estás sola? Lo pensé. Me siento con ello, dije. No intento arreglarlo o apartarlo, solo dejo que esté ahí. ¿Eso ayuda? Un poco, y luego llamo a alguien, o salgo a caminar, o hago algo que me recuerda que todavía estoy aquí. Me apretó la mano. Me alegro de que todavía esté aquí, señora Margarita. Yo también, cariño. Si tienes 70 u 80 o cualquier edad realmente y todavía estás navegando tu propia sexualidad, sea lo que sea que eso signifique para ti, quiero que sepas esto: no estás rota, no eres patética, no eres demasiado vieja, solo eres humana, y los seres humanos a cualquier edad necesitan placer, contacto, conexión y la libertad de querer cosas. Tu cuerpo cambiará, tus deseos cambiarán, lo que te da placer cambiará, pero tu derecho a perseguirlo no, y no necesitas el permiso de nadie, ni el de tus hijos, ni el de la sociedad, ni siquiera el de tu propia vergüenza. Hay mucho más que podría decir sobre las formas específicas en que aprendí a adaptarme, sobre las herramientas y técnicas que ayudaron, sobre las conversaciones que finalmente tuve con mis hijos que lo cambiaron todo. Puse mucho de eso en mi libro El Código de la Libertad, porque algunas cosas son más fáciles de escribir que de decir en voz alta. El enlace está en el comentario fijado. Todavía me da un poco de vergüenza, honestamente, y puede que lo quite pronto. Pero si algo de esto resonó contigo, podría ayudar. Personas como Dorotea y Jaime me han dicho que lo hizo, y eso es todo lo que realmente quería. No tengo respuestas. Solo tengo mi propia experiencia torpe e imperfecta y la certeza silenciosa de que no se supone que debamos desaparecer solo porque envejecemos. Tenemos permiso para seguir aquí, completamente, desordenadamente, sin disculpas. Gracias por quedarte conmigo. Si quieres quedarte conmigo de nuevo, estaré aquí. Y si todavía no lo has hecho, haz clic en ese enlace en el comentario fijado antes de que pierda el valor y lo quite. Nos vemos pronto.